Soy Gaby Tlaseca, bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Hace 20 años, 19 terroristas suicidas secuestraron 4 aviones para perpetrar los peores ataques terroristas de la historia. El mundo tendrá que seguir luchando con los múltiples daños colaterales mucho tiempo más. No solo son las 3.000 víctimas de estos 4 atentados en el corazón de la Unión Americana, los daños colaterales alcanzan a miles de vidas en otras partes del mundo como consecuencia de esta lucha contra el terror, los miedos más profundos de una potencia herida. Hoy Afganistán es muestra clara del alcance de esta guerra contra el terror. Para platicar de este tema, saludo a Temoris Greco, periodista y corresponsal de guerra, quien incluso estuvo muy cerca del tema de Afganistán. Temoris, ¿cómo estás? Qué gusto poder platicar contigo. Es un gustazo, Gaby, qué bueno. Gracias por la invitación. Y con una fecha, pues, tan importante que se acaba de conmemorar. Una de las voces más importantes para documentar, contar y denunciar lo que sucedía en el mundo, pues en un país tan lejano, al menos para Occidente, pues han sido los corresponsales de guerra, han sido los periodistas como tú que han podido estar cerca o en terreno contando lo que realmente pasa. Una labor, empecemos por ahí, cruda, difícil, pero que también supongo ha de tener muchas satisfacciones. Platícanos. Bueno, mira, yo creo que podemos empezar por la parte de las satisfacciones porque si no, pues parece que estamos loquitos, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo, esto es de pronto tienes la oportunidad de estar ahí observando la historia mientras se desarrolla. Y eso es muy emocionante. O sea, es algo que te toca, que se te mete en la piel y dices, es que los estoy viendo hacerlo, ¿no? Estoy viendo a multitudes de mujeres en Irán salir a protestar contra un régimen opresor, o estoy viendo a la gente en Alepo preparando la defensa ante la ofensiva aérea de los rusos y del gobierno, ¿no? Y es muy emocionante, tiene enormes riesgos. Pero hay a quienes nos fascinan esas cosas, nos fascinan la cultura, la historia, estar en un lugar en el que no entiendes nada y de pronto empezar a conectar los hilos y empezar a entender. Es muy emocionante y eso es lo que te motiva. Claro que existe otra clase de colegas que tal vez les interesa más la experiencia de la adrenalina, ¿no? Pero algunos y algunas de nosotros, por ejemplo, nos motiva ver cómo cambian los seres humanos, cómo cambian las personas y sacan, algunos dirán lo peor de ellas, pero también lo mejor de ellas. Porque la gente que normalmente es tímida, que no brilla mucho, en un momento extremo así saca el heroísmo, saca el espíritu de sacrificio, saca la creatividad. Es cuando la gente necesita hacer algo para proteger a los suyos o tal vez para proteger a gente que ni conoce. Claro, ahora yo me imagino que trabajar en una zona donde constantemente hay un conflicto bélico, bueno, ya lo decíamos, pones en riesgo tu vida, pero también tienen enormes retos. Veíamos ahora el documental de Netflix de Punto de Inflexión que narra lo del 11 de septiembre y los propios periodistas de The New York Times y que estuvieron en terreno, imagino que tú puedes platicarnos parte de todo esto, cómo es alojarte en lugares donde no sabes si va a caer una bomba, sabes cómo salir y cubrir un terreno en el que estás viendo el sufrimiento del pueblo oprimido o de esta lucha de las grandes potencias o de los poderes por el control, ¿no? Entonces, a ver, platícanos. Mira, bueno, creo que cada quien tiene un tipo de experiencia también acorde a los recursos con los que llegan, ¿no? Cuando tú tienes a los enviados de los grandes medios de comunicación, de los grandes diarios, de las televisoras, de las agencias, tienen recursos, tienen equipos de producción, pero la mayor parte de los periodistas no vamos así. O sea, de pronto, o sea, tú llegas a un lugar, no sabes ni dónde vas a dormir y de pronto estás a medianoche, te despiertas, no sabes ni dónde estás, porque estás entre 4 o 5 personas que están tiradas al lado de ti, que los acabas de conocer, y algunos pueden ser periodistas, otros no, pero realmente te adaptas a lo que hay. Y efectivamente, el tema de las bombas, de pronto te despertaste a medianoche porque acaba de caer un obús al lado y todo salta y en la oscuridad no sabes exactamente qué ocurre, o sea, no hay... no sé, tú no puedes correr a encender
la luz porque no hay luz eléctrica, ¿no? Porque es un tema de confusión, es angustiante, pero pues al mismo tiempo tienes que acostumbrarte a ello, ¿no? Tienes que, sí, efectivamente en cualquier momento puedes salir volando el lugar donde estás. ¿Cómo es lidiar con estos grandes grupos de opositores a un gobierno o de terroristas como son los talibanes o algunos otros grupos como tú estuviste con ellos en Irak, en Irán, en Uzbekistán, etcétera, donde, bueno, toman la labor periodística realmente como un atentado contra la propia ideología o la propia religión de estos grupos, ¿no? ¿Cómo es intentar informar en este sentido? Pero no solamente ellos, o sea, sí, es que parece que los enemigos de la prensa son solamente aquellos señores barbudos raros que hay, ¿no? Pero también los gobiernos no les gustan. Claro. Y también de pronto si te topas con unas tropas francesas, también van a decir, ¿tú qué haces aquí? Y hay cosas que ellos no quieren que se sepan que hacen. Porque finalmente siguen empleando tácticas que se llevan a los civiles por delante. Sí, claro. Siguen cometiendo abusos contra la población civil, siguen violando mujeres, siguen cometiendo asesinatos sin necesidad. Entonces, siempre la presencia de la prensa es molesta para todos los actores. Hay algunos que entienden más de relaciones públicas y como tales tratarán de hacer parecer que tienen más respeto o que te van a proteger. Pero si no tienen riesgos, también te pueden maltratar y expulsar o hasta poner tu vida en peligro. ¿Qué dicen tus colegas, por ejemplo, de las zonas? O sea, por ejemplo, los iraníes, donde tú estuviste cubriendo cosas, o, por ejemplo, afganos, si es que estuviste en Afganistán, porque se acaba de dar a conocer este fin de semana que incluso a los propios periodistas afganos, a 2 de ellos los acaban de agarrar a latigazos los talibanes por cubrir la manifestación de las mujeres por buscar derechos, ¿no?, que ya tenían ganados y luego perdidos, porque esa ha sido la historia, pues, de las mujeres en Afganistán. Entonces, ¿qué dicen los propios colegas de la ciudad, del país? ¿Se acercan con ustedes? ¿Cómo es esta relación? Bueno, sobre todo ellos sí se acercan a los países extranjeros porque no tienen recursos. Y tienen la esperanza de ser contratados como productores locales, lo que llamamos comúnmente fixers. Y también porque creen en algunas ocasiones que podrán tener más seguridad. Pero por eso no siempre es así, o sea, tú no siempre puedes proveerla y tampoco siempre puedes confiar en ellos. En situaciones de guerra es muy difícil saber en quiénes confiar. Sí. En Siria, por ejemplo, 2 colegas, un vasco, un húngaro y yo, fuimos secuestrados. Y fuimos entregados a la gente que nos secuestró por periodistas locales con los que estábamos trabajando, a los que les estábamos pagando para que nos pudieran apoyar en la traducción, en llevarnos a lugares, en conducir carros o hasta por protección. Y eso, o sea, fue una traición. Es tan grave, o sea, no es lo que pasa todo el tiempo, es tan grave que cuando nosotros ya nos habíamos retirado de ahí, ese acto que ellos cometieron generó una serie de conflictos y hoy nadie de ellos está vivo. O sea, a ver, es lo que te iba a decir. Vamos a hacer una pausa aquí, porque creo que justamente lo que tú viviste expone lo que pueden vivir muchos periodistas que, como tú, apasionados de su labor, pues, están expuestos en zonas tan conflictivas. Hacemos una pausa, estamos platicando con el periodista Temoris Greco de cómo es cubrir estos conflictos que realmente aquejan a la sociedad en Medio Oriente, en otras partes del mundo, que son zonas de guerra, y lo que está en juego, por supuesto. Ya volvemos. Estoy platicando con el periodista Temoris Greco, quien ha cubierto guerras y zonas de conflicto como Afganistán, en Medio Oriente y en otras partes del mundo. Temoris, platicamos antes de una pausa y te decía que ahí nos detuviéramos, porque decía cómo era la relación con la prensa local y me decías que a veces buena, a veces mala, pero incluso en tu caso, ellos te entregaron para ser producto de un secuestro junto con otros corresponsales de guerra. Platícanos cómo fue esta historia. Pues eso fue en enero de 2013, hace casi 8 años, un poquito más, en Alepo, que en aquel momento estaba partida a la mitad, una zona estaba tomada por el gobierno y otra zona por un grupo, o sea, por la insurgencia, pero la insurgencia era una multitud de grupos que todo el mundo actuaba, o sea, cada uno de esos grupos actuaba con cierta autonomía. En momentos como esos en donde la economía ha reventado,
para que tú puedas sostener uno de estos grupos armados, pues es una inversión importante. Una inversión en armas, en comida para los grupos, o sea, para los milicianos, pero también comidas para sus familias. La idea, el miliciano tiene que sostener a su familia, ¿no? Sí. Entonces buscan cualquier manera de obtener dinero y una de las formas en que lo hacen es mediante el secuestro. En aquella ocasión, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que es el grupo que actúa es la rama de Al-Qaeda en el occidente de África, había casi conquistado Mali, había derrotado al ejército de Mali y ya estaba tomando el país cuando Nicolás Sarkozy, que entonces era el presidente de Francia, envió a sus tropas, hicieron pedazos a Al-Qaeda. Al-Qaeda estaba indignadísima y dijeron que donde hubiera franceses iban a ir sobre ellos, que no les importaba. Y nosotros habíamos estado trabajando los días anteriores en Alepo con una chica francesa, una chica muy joven que estaba tomando riesgos muy grandes porque era su primera experiencia de conflicto, su primera guerra, y la verdad es que Siria ya necesitaba gente muy experimentada, no es un lugar como para aprender. Y ella estaba ahí, era francesa, se corrió la voz de que estábamos con alguien de Francia, y ese día hubo un conflicto entre un compañero y ella no vino, y eso fue la gran fortuna para ella y para nosotros, porque fuimos entregados. Nuestro conductor, íbamos con un conductor guía y con un guardia armado, y de pronto íbamos a una zona de combate, y a 2 cuadras del frente se detuvieron sin ninguna razón, y de pronto estábamos rodeados por encapuchados que nos estaban apuntando, y que nos obligaron a bajarnos y nos llevaron a otro sitio. Y este grupo pues tenía... No sabíamos quiénes eran, pero sí nos dimos cuenta de que tenían derecho de paso a lo largo de la ciudad. O sea, no se pararon en ningún checkpoint, en ningún punto de control para explicar qué es lo que estaban haciendo y para qué venían con nosotros. Tuvieron la posibilidad de pasar sin ningún problema. Eventualmente, después de varias, para no contar toda la historia, eventualmente nos liberaron. Pero nos liberaron por varias cosas. Por un lado, se dieron cuenta de que no había franceses entre nosotros, y eso fue una gran decepción. Parece chiste, pero como que ¿qué haces con un mexicano, un vasco y un húngaro, ¿no? O sea, si tienes ¿a quién les vendes? ¿A quién le vendes a un mexicano? Como si el gobierno de Peña Nieto, que era el que estaba entonces, fuera a pagarles mucho dinero por mi libertad, ¿no? Entonces... lo ven como un negocio, bien lo decías. Era un negocio, un grupo intermediario, ellos querían vendernos a Al-Qaeda. Pero Al-Qaeda no nos quiso, o sea, que ellos querían un francés, no uno de nosotros. Y por el otro lado, entre los mismos grupos ya se había hecho, porque otros periodistas se dieron cuenta de lo que pasó, lo reportaron, y ya entre los mismos distintos grupos de la insurgencia ya se había creado un conflicto. En aquel momento todavía pensaban que Obama les iba a dar armas, y no querían que tener un problema por unos periodistas extranjeros que se habían llevado. Entonces fue increíble, o sea, el hecho de que nos liberaran fue extraordinario, porque ya nos veíamos en la peor situación que te puedes imaginar. Sí, tortura, me imagino. Tortura por muchos meses. Sí. Teníamos otro compañero secuestrado, Jim Foley, y unos meses, un año y medio después fue asesinado en un evento que videograbaron y subieron a las redes, y hicieron un espectáculo de ello. Y esa era la ruta que íbamos a seguir. Claro, el destino que muchos compartían con grupos delictivos como este. Por eso yo te decía, bueno, has vivido miedo, me imagino que no miedo, has vivido en carne propia el terror. Eso sí fue tremendo. Yo creo que es la peor experiencia. Seguramente que sí. Ahora, en este afán de informar, de llevar la información hasta sus últimas consecuencias, como decías, esta chava francesa estaba tomando riesgos importantes. Me imagino que de repente estás informando y mandas la información a tu medio, etcétera, y el medio dice, uy, sí, pero hasta aquí, porque no me puedo meter con esto y con esto, porque voy a tomar fibras sensibles. Ahí ustedes como periodistas, ¿qué sientes? Porque el que está arriesgando la vida son ustedes. Mandan la información y de repente, pues supongo que hay cuidado, cautela en manejar esa información. Sí, siempre sabes que no eres tú quien controla qué es lo que va a pasar con la información que envíes. ¿No? Alguien más toma las decisiones. Y lo que te da mucho coraje a veces es que quien toma las decisiones son personas que nunca se han movido de ese escritorio en una gran ciudad.
O sea, que no tienen experiencia de campo, menos experiencia en situaciones de combate, y no entienden por lo que tú estás pasando, ¿no? Y a veces hay otro tipo de criterios, a veces hay incluso exageraciones. Por ejemplo, cubriendo la guerra en Libia, había un colega mío que estábamos reportando como una ciudad que estaba a punto de ser tomada por las tropas de Gaddafi, había gente saliendo, o sea, sí había gente que se iba, pero era como 2 familias cada hora. Pero los jefes de uno de mis colegas querían que pusiera que había un éxodo de Ashdabia, que así se llamaba esta ciudad. Y mi amigo le decía, pero no podemos poner eso porque no es un éxodo. No, o sea, hay gente pero no hay un éxodo. Pero alguien decía, es que el otro periódico ya lo puso, nosotros tenemos que ponerlo también. Entonces ya era una cuestión de competencia entre medios que tú dices, pero... Y es lo que pusieron. O sea, pusieron que había un éxodo de Ashdabia, pero eso fue la prensa de habla española. Y nosotros sabíamos que la prensa de otros idiomas, cuando vieran lo que se estaba publicando en español, se iban a morir de la risa de nosotros porque estábamos exagerando la nota, ¿no? Sí, totalmente. Y era la decisión de un señor que estaba en Europa, que nunca había estado ahí. Pero así sí, pues. Y me imagino que con todo esto hay historias que tienes en el corazón y en la mente que seguramente nos puedes contar, porque siempre los grupos más lastimados en esas situaciones son los más vulnerables. Ver el rostro de las madres, de los niños, también de los hombres, por supuesto, pero ser golpeados por estas situaciones de guerra en las que ves cómo los grandes intereses golpean a un pueblo que no sabe para dónde hacerse. Y yo quiero que regresando nos cuentes aquella anécdota que te haya marcado el corazón y que te haya dejado diciendo, pude haber hecho algo, hubiera cubierto esto distinto, hubiera tenido que tocar la puerta de alguien. ¿Qué te parece? Ahorita Temoris nos cuentes. Muy bien. Estoy platicando con Temoris Greco, un periodista pues muy avesado en cubrir conflictos de guerra, estas situaciones, y los invito a que se queden con nosotros porque la plática de verdad va a ser poca con Temoris Greco. Por lo que está ocurriendo en Afganistán y por el 11 de septiembre, podemos hablar de este país que a veces suena tan lejano para nosotros. Fíjense que este país tenía en 1985, ya durante la invasión rusa, a 1/3 de su población asesinada, desplazada o herida. Pero fíjense, después de tanta guerra, de la lucha contra el terror y más, hoy la cifra no es mejor. La ONU ha declarado que para 2022, o sea, para el próximo año, el 97% de los afganos estará en pobreza. Ahí es donde vemos la guerra, cómo impacta, cuáles son sus daños colaterales. Pero así como está Afganistán, está Siria, está Pakistán, está Uzbekistán, está Irak y están otros países de Medio Oriente, Oriente Próximo, como también le dicen, que están en una situación similar. Temoris Greco, platicábamos contigo, muchas de las escenas que podemos ver en Afganistán, yo creo que se han reproducido con esta charla en tu mente en otros países donde estuviste cubriendo conflictos sociales importantes. ¿Alguna te marcó en especial? Sí, creo que una cosa, o sea, que ahora que comentabas esto, ¿no? Me quedé, pues sí, pensando en cuántas veces he sentido que, bueno, tú vas, o sea, yo voy, ¿no? A un lugar o mis colegas y cubrimos algo y conocemos a la gente y después nos vamos. Y la gente se queda ahí enfrentando las situaciones odiosas que para nosotros fue muy difícil vivir durante un periodo de tiempo breve. Y en particular te quedas pensando en los niños, ¿no? Tengo fotos de, por ejemplo, de Alepo, antes de la guerra. Estuve en 2009, antes de que todo esto empezara. Y era una ciudad muy bella, de las más bellas de Medio Oriente, muy antigua, con una ciudadela antiquísima, que, o sea, en ese lugar había construcciones de hasta 8,000 años, ¿no? Que son, o sea, números increíbles para nosotros. Y los niños que conocí ahí, y luego tú te preguntas, ¿dónde están estos niños? O sea, ahora ya con la guerra, ¿dónde podrán estar, no? ¿Te imaginas que tal vez seguirán vivos? Porque, a ver... Si siguen vivos, si lograron salir de Siria y acaso alguno de ellos con suerte llegar a Europa. Después también tomé una foto de unas niñas, porque estábamos en una zona donde había muchos francotiradores.
y los francotiradores le tiran a lo que se mueve, ¿no? Sí, o sea, sí. la idea del francotirador es hacerle la vida imposible a la gente. O sea, elevar el costo de vivir así a la gente para forzarlos a rendirse. Y le tiraban lo mismo, o sea, un día vi un miliciano que había rescatado un gatito que se salvó por poquito de los tiros de un francotirador. Pero así como era un gatito, pues son niños. Entonces, en algún lugar, o sea, me metí porque se usa mucho precisamente para evadir a los francotiradores. Abren, entre las casas, abren túneles entre un edificio y otro, entre una casa y otra. O sea, abren huecos, ¿no? O hacen túneles. Y llegué a un espacio oscuro donde había dos niñas jugando. Tomé la foto de las niñas que estaban agarradas de las manos y se daban vueltas. Y parecían felices, parecían como si no estuvieran viviendo en una guerra. Niños, al fin y al cabo. Y muy, muy divertidas. Y yo decía, pero atrás, como a 5 metros atrás, estaba la calle iluminada. Pero ellas no podían acercarse, porque si se acercaban, ahí, por esa calle, tiraba el francotirador. Y era como, o sea, bueno, pero finalmente tienen que divertirse. Y a mí me importaba y me importa contar esas historias, porque la gente tiene que saber que en las guerras no solamente hay grandes explosiones y cosas súper espectaculares, que son las que suelen dominar los noticieros, ¿no? Hay gente que sigue viviendo ahí, las familias que no se pueden salir y que se quedan ahí, y hay señoras que todos los días tienen que pensar cómo diablos van a hacer para conseguir dinero para conseguir comida, para alimentar a sus hijos. Y son historias de resistencia enormes y de valentía, ¿no? De bravura enormes, que solemos ignorar porque la tele prefiere el espectáculo, prefiere el bombazo. Sí, lo vimos con bueno, pues la guerra del Pacífico, las grandes mentiras de una invasión a un Irak que no tenía armas de destrucción masiva en el 2003. Así es. Y luego las filtraciones, ¿no? Que diera Wikileaks de la muerte de civiles en Bagdad y bueno, todo lo que ha publicado Edward Snowden a través de la vigilancia masiva de la CIA. En fin, cómo el espectáculo siempre prioriza. Pero tú dices, estas historias de calle que les toca vivir y contar también a ustedes, me imagino que han de tocar el corazón. ¿Cómo es la relación de ustedes que están en una zona de guerra, por ejemplo, con las organizaciones no gubernamentales? Me refiero a un Médicos Sin Frontera, me refiero a Human Rights Watch, a los cascos azules de la ONU. ¿Cómo vivían ustedes o cómo veían la acción de estas organizaciones, se supone sin fines de lucro, ¿no? Todo eso, o sea, depende de la organización y cambia un montón, también depende del contexto, ¿no? Porque tú dices, bueno, van a tener simpatía por mí. Y no necesariamente, a veces nos pueden ver como un obstáculo, ¿no? O sea, nos pueden ver como alguien que va a contar cosas que ellos tampoco quieren que se cuente, porque todo el mundo tiene algo que esconder. Y las operaciones no son perfectas, ¿no? O sea, hay organizaciones, hace una gran organización, por ejemplo, se metió en problemas hace poquito tiempo porque se descubrió que sus personas en Haití estaban no solamente empleando prostitutas, sino que hacían fiestas con prostitutas en instalaciones que pertenecían a esa organización, ¿no? Bueno, Haití, el país más pobre de Latinoamérica, lucrando con la miseria. Y el más fregado por encima, o sea, llueve sobre mojado y vuelve a llover, ¿no? Entonces, a veces no quieren que cuentes eso. También a veces los pones en riesgo, porque si es una organización, por ejemplo, la Cruz Roja, la Cruz Roja tiene que convencer a todos los contendientes, a todos los actores que hay, que es neutral. Y si los periodistas no somos vistos como neutrales, deberíamos ser vistos como neutrales, pero como nadie quiere que vayas a contar lo que pasa ahí. O sea, la Cruz Roja por definición se calla, es su política, es callarse. Y se tienen que callar para poder ser aceptados por unos y por otros. Cierto. No es una cuestión de buenos y malos. Si ellos quieren tener acceso a la gente herida, si quieren tener acceso a los prisioneros para ver cómo están, necesitan tener la confianza. Y esa confianza solamente la ganan si convencen de que son absolutamente neutrales. Entonces no pueden llevar periodistas, salvo en muy contados casos, porque pueden generar algún tipo de suspicacia. Totalmente. Ahora, Temoris, se nos acaba el tiempo. Te decía que sabía que nos iba a faltar, por supuesto, contigo otra charla. La haremos más adelante, si nos lo permites, por supuesto. Pero para cerrar, ¿qué dirías? ¿Qué mensaje mandarías a la audiencia de Canal 22 después de lo que estamos viendo en Afganistán, ¿no? Que es lo más reciente, lo más cercano, pero después de haber pisado
países fronterizos con Afganistán, ¿no? Y ver conflictos similares, tribales, donde está involucrado Al-Qaeda y bueno, pues los yihadistas y ISIS, etcétera, con sus distintas ramas. Pues mira, a mí me da mucho gusto la reacción que tuvo el gobierno mexicano de abrir las puertas del país para que vengan los refugiados de Afganistán, y en particular una reacción muy veloz que tuvo cuando había que sacar a familiares, bueno, a gente que ha colaborado con periodistas, a periodistas afganos, a sus familias, porque aunque es una responsabilidad de Estados Unidos se dedicó a poner trabas y ellos están ahora en México buscando que los admitan. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es que tenemos conflictos en nuestro entorno inmediato. Está el drama de ahí de Haití, están los dramas de los países del norte de Centroamérica. La frontera sur de nuestro país, ¿no? Claro. Y que así como nosotros queremos que se respeten los derechos de las personas mexicanas que van a Estados Unidos, tenemos que hacer lo mismo y abrirles la puerta, ¿no? Son nuestra hermana hondureña, nuestro amigo guatemalteco, tenemos que darles la mano porque son seres humanos y porque no sabemos, en cualquier momento podemos vernos en la misma. Sí. O sea, en cualquier momento, sobre todo con las cosas como están, con el cambio climático, no sabemos, ningún estudio puede prever qué tan viable va a ser la vida en el territorio mexicano en los próximos 50 años. Y de pronto puede ocurrir algo, se pueden salir y podemos tener que vernos igual. Entonces hay que dar la mano y hay que ser seres humanos. Muchísimas gracias por charlar con nosotros, Temoris. Yo creo que, bueno, faltan muchas cosas que platicar, lo haremos, por supuesto, pero lo más importante era que nos contaras tu experiencia y escucharte decir todo lo que has dicho nos deja pensando, pues, muchísimas cosas. Gracias por esta charla. Muchas gracias, Gaby. Platicamos, pues, con Temoris Greco. Seguramente habrá más con él que platicar más adelante. Periodista, búsquenlo, por supuesto, está en sus redes sociales. Vale la pena acercarse, pues, a lo que ha vivido y lo que vive y lo que produce todos los días como periodista. Soy Gaby Tlaseca, hasta el próximo martes. Gracias por su atención.